de corazón y de labios no fingidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Cristo dijo perdonar para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonar para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amén. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Les estoy dando un mandamiento nuevo, nos dice la palabra de Dios. Que se amen los unos a los otros. Ámense en tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¿Cuánto nos cuesta eso, hermanos? No. ¿Cuánto nos cuesta amarnos los unos a los otros? ¿Cuánta rivalidad hoy en día en el mundo? ¿Cuántas diferencias? ¿Cuántas confusiones? ¿Cuántos pleitos? Y lo más triste, hermanos, es que toda esta gran confusión, el enemigo aprovecha tanto en las iglesias. ¿Para qué? Para hacer separaciones, hermanos. Entonces, es un mandamiento que Cristo nos dice, que nos amemos los unos a los otros. De esta manera, las iglesias permanecen. Cuando nos amamos y nos respetamos los unos a los otros. Hermanos, himno 38. Y en el viejito, el 8. Bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Cantemos, mis amados hermanos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.
sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, vamos a entonar uno más y así quedamos con nuestro hermano Matius, que nos va a traer la cena y la hora. Himno número 42 en el nuevo y en el viejito el 49. Bueno es alabarte, Señor. En el nuevo el 42, hermanita, y en el viejito el 49. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Cantemos. Bueno es alabarte, Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Nuevamente, te lo vamos a hacer un poquito rápido. ¿Listo? Mano, es que aquí no es el número. No es el 49. No, debe ser el 249. El 249. No, tampoco. No, y no está. ¿Cierto que no está? No, sí, en el viejito. Sí está. Sí, sí está. Sí. Bueno, es el 494. Ah, no, me salté los números. Qué pena, hermano. Sí. Pues va, es 400. Vamos a empezar. Yo cerré el libro porque la vida me lo sé. Ah, bueno. 400, 494, ¿es cierto? Sí, los que no se lo saben. 494. Se lo vamos a hacer rápido, ¿listo, hermanos? 494. Ya todos estamos ahí. Listo, cantemos. Bueno es alabarte, Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres
grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bueno, ahí vamos cogiéndola, listo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quedamos con nuestro hermano Matius. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Con ganas, con ganas. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar un momento muy importante como es la cena del Señor. Y vamos a leer Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amén. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, este versículo la verdad me toca bastante y quiero que cada uno de ustedes en estos momentos piense y reflexione lo que estamos haciendo. Dios viene y se humilla a sí mismo. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por humillaciones de otras personas, pero en realidad no hemos pasado por humillarnos a nosotros mismos, que creo que es mucho más difícil. Dios viene, Jesús viene acá a la tierra y se humilla a sí mismo. Y es eso, hermanos, porque nosotros nacemos para vivir. Yo sé que nosotros queremos disfrutar, nosotros queremos hacer una cantidad de cosas en nuestras vidas, pero Jesús viene a morir por cada uno de nosotros. Dios nace y muere por ti y por mí. Y es algo, hermanos, que me toca bastante el hecho de que Jesús viene y muere de la forma más humillante posible, que muere en una cruz. Dios, siendo Jesús, siendo Dios, siendo deidad, siendo todopoderoso, viene y se humilla acá a la tierra de la peor manera. Yo sé que muchos no le hubiéramos dado tanta importancia si de pronto Jesús hubiera muerto en una cámara de gas o ahorcado, pero Dios viene, Jesús viene por ti y por mí y se humilla en una cruz. Y a veces no somos lo suficientemente conscientes para entender eso. Quiero que todos ustedes, hermanos, este momento que vamos a participar de la cena del Señor, lo haga de una manera consciente y agradable ante los ojos de Él. Que no estemos pensando en cosas externas, que no estemos pensando en cosas que no vienen al caso. Y algo, hermanos, también que me deja muy impactado es el hecho de que, a pesar de que Jesús sabía que iba a venir a morir, Él viene y lo hace de la mejor manera. Él no se viene renegando. Muchas veces nosotros, nada más por madrugar y venir a lavarlo acá 2 horitas, ponemos problema. Sacamos excusas o ponemos mala cara, una cantidad de cosas. Jesús, sabiendo que iba a morir, lo hace de la mejor manera. Tenemos que aprender a valorar más las cosas, a valorar más estos momentos que Dios nos regala. Y que no tomemos, mis amados hermanos, el cristianismo de una manera tan deportiva. El pan, mis amados hermanos, simboliza el cuerpo de nuestro amado Jesús, el cual iba a ser partido. Y hay una profecía que dice que ningún hueso suyo iba a ser quebrantado, que está en Salmos 22. Y el jugo de la uva habla de su sangre que iba a ser derramada en esa cruz por ti y por mí. Y él dice también, haced esto en memoria de mí. Esto es para que cada vez que vengamos acá y lo alabemos, todo el tiempo lo hagamos pensando en él, pensando en ese momento tan cruel y en ese momento que tuvo que pasar Jesús. Vamos a orar, mis amados hermanos. Oremos. Santo Padre Celestial,
Rey amado que está en los cielos, infinitas gracias, Rey amado, por este día tan bello y hermoso que nos regalas. Santo Padre Celestial, te pido que en este momento que vamos a participar del cuerpo y de la sangre, Santo Padre Celestial, inmolada en la cruz de tu Hijo Jesús, que lo hagamos de una manera digna, con respeto, que lo hagamos, Santo Padre Celestial, verdaderamente pensando en ese sacrificio. Ayúdanos a entender verdaderamente qué es esto, qué es estar en tus caminos. Perdónanos porque te fallamos, porque, Santo Padre Celestial, no hacemos las cosas de una manera correcta. Gracias te damos, Rey amado, por todo, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, es en que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Oremos. Rey amado, ahora que nos disponemos para tomar el jugo de la vid, te pido, Santo Padre Celestial, que la sangre que derramaste en esa cruz no sea en vano, que verdaderamente apreciemos y que valoremos, Santo Padre Celestial, todo tu ser, y que entendamos, Santo Padre Celestial, que tú eres todopoderoso y que viniste a la tierra, Santo Padre Celestial, a morir por cada uno de nosotros. Perdónanos que te ofendemos de muchas maneras y a veces no somos lo suficientemente conscientes para entender lo que estamos haciendo, y se nos vuelve a veces costumbre el venir acá, Santo Padre Celestial. Ayúdanos a ser especiales y a valorar cada momento que tengamos contigo de alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar al momento de la ofrenda y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis amados hermanos, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y esto encierra muchas verdades. Y vemos que muchas enfermedades y una cantidad de cosas que vemos hoy en día aquí en nuestro mundo es la avaricia. El ser humano es avaro y quiere todo para él. Pero Dios nos enseña y nos da una medicina que nos sirve para dejar esa avaricia, y es el dar. Tenemos que aprender a dar, mis amados hermanos. Muchas veces malinterpretamos este versículo y creemos que si damos mucho vamos a recibir mucho, y eso no está bien aplicado. De hecho, las personas que dicen eso, siento que lo que hacen es sembrar más avaricia en los corazones de las personas, y eso está mal. Nosotros venimos a agradecerle a Dios por todas las cosas que Él te brinda. Mis amados hermanos, el ofrendar no es solamente una cuestión de dinero. Podemos ofrendar nuestro tiempo, podemos ofrendar nuestras palabras, nuestro conocimiento a son de Dios. Esto a Dios también le va a agradar. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que aunque Dios nunca nos va a pedir cantidades de dinero, Él sí nos pide que lo que vayamos a darle, se lo demos de corazón, se lo demos con alegría, y se lo demos porque verdaderamente, mis amados hermanos, se lo queremos dar. Muchas veces no entendemos bien esto, y se tiene muy estigmatizado las iglesias de hoy en día. Se cree que la plata de las ofrendas es para los pastores, y no. Esto es para los santos, para las necesidades de los de la iglesia. Y hermanos, qué mejor ejemplo de dar que el que hizo Dios con su Hijo. Dios, mis amados hermanos, dio la mejor ofrenda, que era su Hijo Jesucristo. Nos cuesta, mis amados hermanos, muchas veces entender esto. Y Dios también nos dice que demos conforme Él nos haya prosperado. Entonces, mis amados hermanos, que nos quede claro que debemos dar con amor, agradeciéndole a Dios, tampoco por compromiso, porque Dios nunca nos va a obligar a nada. Si no, esto no tendría sentido. Por eso Dios nos da una libre toma de decisiones y nos pone a elegir entre muchas cosas. Entonces, que no lo hagamos por obligación, sino por amor y porque nos nace, mis amados hermanos. Vamos a orar. Oremos. Santo Padre Celestial, infinitas gracias te damos. Rey amado, ahora que nos disponemos a ofrendar, te pido, Santo Padre Celestial, que seas tú con cada hermano y hermana aquí presente, que nunca le falte el trabajo, Santo Padre Celestial, que seas tú bendiciéndolos, que seas tu Santo Padre Celestial en su diario vivir, sustentándolos. Rey amado, gracias porque nos das oxígeno, porque nos das vida, porque tenemos familia, porque tenemos, Santo Padre Celestial, un techo, porque tenemos una cantidad de cosas que no valoramos. Y perdónanos porque a veces venimos aquí a ofrendarte de una manera mala. Venimos, Santo Padre Celestial, y no lo hacemos de corazón. Te pido que cada hermano y hermana acá presente que va a ofrendar, lo haga dignamente ante tus ojos, lo haga, Santo Padre Celestial, ofreciéndote lo mejor, porque tú te mereces lo mejor y a veces no te lo damos y siempre te dejamos para lo último, y perdónanos por eso. Gracias, Santo Padre Celestial, por todo lo que nos das diariamente y porque a veces no valoramos una cantidad de cosas. Te pido que seas tú con cada uno de nosotros, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, es en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Amén.
Bueno, mis amados hermanos, para terminar, acuérdense que Dios merece lo mejor y merece que lo mejor se lo demos. Que Dios los bendiga. Quedamos con nuestro hermano Rafael. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Buenos días. Me gozo mucho en verlos y también en poderlos saludar. Bienvenidos a los hermanos. La honra y la gloria a Dios en esta mañana. Hoy quiero que hablemos de los privilegiados de Dios. ¿Ustedes sabían que ustedes son privilegiados de Dios? ¿O qué entienden por ser un privilegiado? ¿Qué entendemos por ser un privilegiado? Vamos a partir de Mateo hacia acá. Que Mateo está que levanta las dos manos. Pero le pesan mucho. Privilegiados de Dios, pues que tenemos como ciertas preferencias, digo yo, preferencias y que tenemos ciertas cosas que otras personas no pueden tener. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, hermano Wilson? Amén. ¿O se equivocó su hijo? Muy bien. Leamos brevemente Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Esta, como dice un hermano, acostumbrado a decir un hermano mío que ahora está en Argentina, él cada vez que nos enseñaba cualquier libro, este es el libro preferido mío, y todos eran preferidos. Y este es uno de los míos. Dice Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, como privilegiados de Dios o privilegiadas de Dios, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual a los que ya nos hemos convertido a Él. Pero quienes van camino a esa conversión van a recibir ese mismo privilegio y esas mismas bendiciones. Yo quiero que por favor escriban eso en su corazón. Usted es un privilegiado y una privilegiada de Dios. No pierda los privilegios. Ya, todos hemos recibido, vamos a recibir ese privilegio de ser hechos hijos o hijas de Dios. Por lo tanto, quería entonces empezar con este pasaje, pero también quiero aprovechar la visita de nuestro amigo Flavio. Flavio Josefo era un historiador judío que se hizo romano y escribió unos libros más gruesos que la Biblia, escribiendo de todas las historias de las conquistas y de las cosas que sucedieron en los tiempos de Cristo, creo que un poquito antes y un poquito después. Es interesante que hagamos honor a nuestros nombres. Yo no sé, Flavio, cuántas historias tendrá para contar como ser humano, en lo poco, en lo mucho que Dios le ha permitido vivir, pero cada uno de nosotros tenemos historias que contar. ¿Ya? Hay una historia también, hermanos, acerca de Alejandro el Grande, uno de los más grandes conquistadores que hubo entre los griegos y de los que conquistó más rápido cierto determinado del mundo en que él habitaba. Y en una ocasión, de tantas historias que hay referente a este hombre guerrero y joven, porque era bastante joven, uno de los soldados tuvo miedo a salir a la guerra y los otros generales le llamaron y le dijeron, vea, ya hay un soldado que no quiere ir a la guerra, házmelo venir. Y le preguntó el nombre y se llamaba Alejandro. Entonces Alejandro lo miró fijamente a los ojos con Mamatio y le dijo, o cambias de nombre o cambias de actitud, porque estaba haciendo lo que armaba a él como Alejandro el gran conquistador. ¿Ya? Entonces, hacer honor al nombre también es un privilegio. Tener el nombre de personas prestigiosas también es un privilegio. ¿Qué nombre tenemos nosotros como privilegio? El nombre de Cristo. Porque somos, ¿qué? Cristianos, seguidores de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Aunque todo esto tiene una relación con lo que les voy a decir en esta mañana, yo quiero que leamos brevemente en Levíticos capítulo 10 del 1 al 15. Porque así como los primeros hombres o uno de los primeros
Sí, hombres ahorita o la tribus busco. elegidas para servir al Señor, Búscale ellos Levítico tenían un Santo. privilegio, Sí. ¿ya? Tenían derechos, pero también tenían 156. deberes. Levíticos capítulo 10 del 1 al 15. Nos vamos a dar cuenta de los derechos o privilegios, pero también de los deberes que estos hombres tenían, porque es que algunos nos quedamos solamente en el privilegio, ya de, yo soy hijo de mi papá, yo soy hijo de mi mamá, y denme lo que yo les pida, pero ¿qué hay de sus derechos? Y así a veces de Dios. Ya, yo no le pedí a Dios que me trajera al mundo, entonces, Señor, ¿qué pasa pues? Que no me falte el pan de cada día, que no me falte esto o aquello, pero ahí es donde nosotros nos hemos equivocado en cuanto a relación con Dios. Dios le dio el privilegio a usted y me dio el privilegio a mí de estar en esta vida. Así no seamos cristianos en este momento, pero es un privilegio haber nacido. No todos tienen esa bendición de nacer. Hay muchas mujeres estériles y también hay muchos hombres que son estériles, no solamente las mujeres. Y he conocido sin número de casos. Vamos a leer esta historia, hermanos, para que nos enfoquemos en los que le quiero enseñar en esta mañana. Nabal y Abiú. Hermano, perdón. Sí. Levítico 10, ¿qué? 10 del 1 al 15. Sí. Muy bien. Santi. Nabal y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Si ustedes leen libros anteriores, el Señor les había especificado qué clase de hierbas aromáticas se van a utilizar para el incienso. ¿Ya? Entonces, por eso el escritor de este libro está diciendo que ellos ofrecieron algo que él nunca les había mandado. Mucha gente ha querido y quiere adorar a Dios a su manera. Y es ahí donde nos equivocamos. Unos le adoran de una forma, otros de otra, pero nosotros debemos de procurar de adorar como el Señor quiere. ¿Ya? Porque ser privilegiado de Dios es estar atento a lo que Él nos dice, no hacer lo que a nosotros nos parece bien. ¿Qué sucedió? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Llamó Moisés a Misael y al Zafrán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacaos a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de vuestras ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, y tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que se ha mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y así hay una cantidad de historias
referente a requisitos que estos privilegiados de Dios tenían que cumplir. Ellos deberían de usar una clase de ropa que el mismo pueblo se lo había hecho y cosas semejantes. Pero aquí quiero llegar yo en esta mañana. Vamos a estudiar un poco el llamamiento de los apóstoles. Vamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque la Biblia nos enseña que estos también fueron los nuevos privilegiados, vamos a decirlo así, porque ellos iban a vivir bajo un nuevo pacto, pero también iban a tener unas nuevas condiciones. ¿Ya? Y nosotros como Iglesia de Cristo debemos de conocer cosas del Antiguo Testamento y compararlas con el Nuevo Testamento, porque allí se nos aclaran otras situaciones que a veces nosotros pasamos desapercibidas. Ahí en Juan capítulo 1, que había una gran discusión allá el día de la salida que tuvimos antier el viernes, de quién fue el primer apóstol o quién fue el segundo. Bueno, pues tanto Juan como los otros apóstoles nos dan una orden, o un orden no, de pronto no muy preciso, pero nos vamos a dar cuenta lo que aquí nos enseña esta parte de la escritura. Vamos a ir a Juan capítulo 1 y vamos a leerlo del versículo 35 al 51. Son lecturas un poco largas, voy a hacerlas lo más rápidamente posible, pero vamos a tomar nota de ello. Dice, el día siguiente, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo o el ungido de Dios, es lo mismo Mesías. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o piedra pequeña, en el mismo idioma arameo o en el mismo idioma hebreo. Jesús dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, todos de allá de aquella región de Nazaret. Felipe habló a Natanael, que era lo que mi hermana aquí mencionaba, y él dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces mire que ellos sí tenían cierto conocimiento. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Porque estas eran las ciudades no muy amadas por el pueblo de Israel. De allí realmente nunca había salido un profeta. Pero recordemos que Jesús no era de ahí, era de Belén de Judá, donde nació, pero se fue a vivir a Nazaret. Luego, cuando Jesús vio a Natanael, que les acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué bueno que eso dijeron de nosotros, ¿cierto? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Confesiones que muy pocas veces las encontramos. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y no solamente las verás, sino que las harás, porque así las hizo. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué cosas iban a ver ellos? ¿Qué cosas iban a ver los privilegiados de Dios? ¿Qué cosas usted, amado hermano y hermana, hasta el día de hoy ha visto como un privilegiado o una privilegiada de Dios? Muy bien.
La pregunta que muchos hermanos o hermanas se hacen, y por un comentario que hacía ahora Matius, vamos a aclararlo de una manera muy especial. Ahí en Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Hablamos entonces, o estamos hablando, de los apóstoles como privilegiados de Dios. Ellos como privilegiados tenían unos derechos, pero también tenían unos deberes. Y vamos a entrar entonces a mirar, porque ¿qué libro es el que estamos estudiando, hermano Diego? ¿Qué libro iniciamos a estudiar como Iglesia de Cristo este año? ¿Quién dijo Hechos de los Apóstoles? Por ahí escuché a un chico. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Por ahí escuché una voz. Deja que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. No se lo impidáis, ¿cierto? Entonces, muy bien, le ganaron Diego, pero yo sé que Diego tenía la respuesta casi que en la punta de la lengua. Entonces, amados hermanos y hermanas, miren lo maravilloso que es entender estas cosas que Dios tiene para su iglesia hoy en día. Entonces, Marcos capítulo 10, capítulo 2, perdón, Marcos capítulo 2, del versículo 13. Marcos 2, del versículo 13 al versículo 17, vemos también la elección de otros los apóstoles. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, me recuerda a Nicodemo cuando Jesús también se hacía invitar. Sí, parecía que no fuera respetuoso el Señor Jesús en este sentido. Entonces dice, a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Entonces, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué me está indicando esto? Que tanto Pedro y los otros apóstoles, como este otro apóstol llamado Leví, o conocido formalmente como Mateo, eran hombres pecadores y que por lo tanto ellos necesitaban de un médico. Entonces el privilegio de tener a nuestro médico y salvador Jesucristo fue para ellos como también lo es para nosotros. Ahora, no sé qué tanto viene sanando Jesús sus heridas o sus enfermedades espirituales, pero que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo hasta el último día. Entonces estamos viendo privilegios o derechos, pero vamos entonces a entrar o a empezar a ver también los deberes. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. De pronto, si quieren tener las citas, como les dije, quiero leer esto rápidamente para dar una lectura a esto, porque es muy importante y es muy necesario que lo tengamos en cuenta. Lucas 9, del 1 al versículo 6. Lucas del 1 al versículo 9, del 1 al 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, allí ya estaban todos completicos, estaba Judas el Iscariote, Judas el que le vendió, el comerciante, ya estaban los 12 allí completicos y les dijo, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero llevéis, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaron por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué hermoso, qué bello es ver cómo Jesús elige a estos 12 hombres llamados apóstoles
y les da una labor a hacer. Todo hombre o toda mujer de Dios hoy tiene el mismo privilegio y la misma bendición y también tiene la misma obligación o el mismo deber. Salir y anunciar el evangelio a todo aquel que quiera oír. Y créanme, hermanos, pueda que su presencia, y no porque nos creamos los más santos o los super santos, puede estar curando muchas vidas. La sola presencia de un hijo de Dios puede estar salvando almas. Y quizás no nos hemos dado cuenta. Y quizás nunca nos daremos cuenta. Para de pronto no van a gloriarnos. Pero hermanos, hay personas que han sentido y sienten la presencia de un hijo y de una hija de Dios. Sienten esa paz que ese hermano y esa hermana trae. Porque más que sanar el cuerpo, hay que sanar nuestras almas. Entonces, hermanos, allí estamos viendo de que estos hombres, como apóstoles, pero también como profetas, podríamos decirlo así, del Nuevo Testamento, profetas del Nuevo Pacto, profetas de Dios en el Nuevo Pacto, salieron a cumplir con una enseñanza que Jesús les había dado. Por allí también hubieron otros 70 o 72 que están en el capítulo 10 de Lucas, algún día lo leerán, no voy a hablar de estos hombres ahorita, pero quiero enfocarme en los apóstoles. Quiero enfocarme en ellos porque ellos fueron los encargados de predicar el evangelio en el mundo conocido. Ellos no se detuvieron, ya quizás estuvieron 8, 10, 12 años en Jerusalén, pero después salieron, porque hay historias seculares de estos hombres en otros países o en otras ciudades fuera de Jerusalén. Ellos tenían que cumplir ese mandamiento, no podían haberse quedado allí. Por lo tanto, aunque no lo entendieron inmediatamente, sé que lo hicieron porque así lo narra brevemente un poco este libro de los hechos que estamos estudiando. Vamos a ir entonces también a Lucas 10, sí, vamos a leerlo brevemente. Lucas 10. Porque es que es interesante esto. Lucas 10, del 1 al 6. Son casi dos versiones parecidas, pero aquí ya no son los apóstoles. Son otros muchos discípulos que Jesús también tuvo y les dio la misma autoridad y les dio el mismo poder. Y lo que yo de pronto quería resaltar un poquito es esto, que a veces creemos que porque yo no tengo el don de la predicación o de la enseñanza o de esto o de aquello, Dios no está conmigo. No, hermanos, ustedes han recibido el mismo espíritu que Dios le dio a los apóstoles y que Dios le viene dando a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces por eso quise resaltar brevemente esto. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, algunas otras versiones dicen 72, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, los puso por delante de él, ¿cierto? Y decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, durmiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Entonces, hasta allí vemos cómo Dios, a través de Cristo, nos está diciendo y nos está enseñando, ¿sí?, que estos hombres de paz o aquellas mujeres de paz iban a recibir a los enviados del Señor y que por lo tanto se iban a ocupar por lo menos de darle un alimento y una bebida. O sea, cuando el Señor dice que no lleven esto ni aquello, es porque Él sabía que iban a ser sostenidos. Él sabía que muchos hombres y mujeres de paz iban, ¿sí?, a darles el sustento necesario. Allí iban 70, allí iban 12. Contamos 82 los que más o menos sabemos de matemáticas, ¿cierto, Matos? Y Dios
estaba trabajando en esos pueblos y en esas ciudades. Entonces, estamos viendo privilegios de Dios, los privilegiados de Dios, pero entre ellos sus derechos, pero también sus deberes. No podemos desligar una cosa de la otra. Algo que me ha gustado desde que lo aprendí, hermanos, y prácticamente fue casi un añito o un poquito menos antes de haberse sido convertido al Señor, es una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Esa promesa, hermano y hermana, nunca ha pasado y nunca pasará de moda. Pasará de moda nuestra manera de vestir, de calzar, ¿cierto? De ver televisión, de entretenimiento. Pero esta promesa es tan grande, es tan enorme, que yo quisiera contarles muchas anécdotas sobre ellas, pero quizás les cuente una nomás. Vamos a leer primero que todo en Marcos capítulo 10, versículo 24 al 30. Y quise iniciar del versículo 24, porque es que a veces, como decía Matius ahorita, de pronto malinterpretamos ciertas cosas a las cuales Jesús hace referencia, ¿ya? Y lo que de pronto les di en esa primera hojita amarilla, este libro, a lo que nos anima el escritor, es a que entendamos a quién se le escribió, qué se le dijo, por qué se le están diciendo las cosas. Entonces, en Marcos capítulo 10, hay una historia de este llamado joven rico, al cual el Señor le dijo que vendiera todo y diera todo, y que le siguiera. Por aquí bien pueda, hay otra cortinita, la corre y sigue. Muy bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Marcos 10, versículo 24, después de que este joven se fue triste porque era mucho lo que él poseía, ¿ya? Entonces los discípulos se asombraron. Estoy en Marcos 10, del versículo 24 en adelante. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. ¿Ya? Yo de pronto escribí en mis notas, o en su intelecto, o en su negocio, o en su empleo. Porque hay personas que creen que esto es más importante que entrar en el reino de los cielos, que es la iglesia de Cristo, que es seguir el camino que Cristo nos trazó. Entonces, decía el Señor, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero él nunca ha dicho, ni dijo que es imposible. No, esto nunca lo dijo el Señor. Ellos se asombraron, aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándole les dijo, porque Jesús tenía la costumbre de mirar a las personas a los ojos, y les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Ya? Él en ningún momento ha rechazado ni rechazará a ningún rico. Lo que él ha rechazado y está rechazando es en quién ha puesto la esperanza este hombre, o en quién ha puesto la esperanza aquella mujer, en lo que posee o en el Dios que le dio lo que posee. Entonces, ese es el reclamo que hace el Señor allí. Y eso es lo que los apóstoles todavía no entendían. Entonces, mire que Pedro, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, por eso quería hablar un poquito de los oficios de los apóstoles. Leví era un cobrador de impuestos, ¿sí? Judas, había el Iscariote, había uno que era el Celote, ¿sí? Un guerrillero de la época. Judas, el que era comerciante, el que vendió al Señor, y los apóstoles Pedro, Juan y estos que eran pescadores. Ellos tenían oficio, ellos tenían un trabajo, ellos tenían un negocio con el cual ganaban el sustento para su familia. Entonces Pedro comenzó a decirle al Señor, lógicamente, he aquí nosotros, está hablando por todos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ya? Porque eso es lo que está hablando del rico. Vende todo y sígueme. Él lo quería seguir. Muchos quizás no han querido ni quieren seguir al Señor. ¿Ya? No quieren gozar y disfrutar de ese privilegio que Dios les va a ofrecer enseguida. Dice entonces, respondió Jesús y le dijo,
de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, y que no reciba 100 veces más. Ojo a lo que está hablando Jesucristo ahora en este tiempo, en el tiempo de ellos y en mi tiempo, hermanos, dice el Señor, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, eso sí, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Cuando yo decía que esta promesa aún sigue vigente, hermanos, yo lo he experimentado en carne propia. Dios me ha dado la bendición de estar en Ecuador, de estar en México, mi hermano ha estado en Panamá. ¿Qué hemos encontrado en esos países? En esas ciudades. Muchas madres, muchos padres, muchos hermanos, muchas hermanas, muchas casas, mucho alimento. Hermanos, también hemos llorado, pero también nos hemos gozado. Porque eso es ser un hombre o una mujer privilegiada de Dios. Yo vengo diciéndole a muchos hermanos, especialmente a aquellos que ya tienen pensión, hermanos, que a mí me dijeron hace 10, 15, 20 años o más, y todavía me acuerdo y les recuerdo. Hermanos, deseen esa bendición de Dios. Salgan a evangelizar, salgan a visitar otras ciudades, otros hermanos. Este hermano que nos acompañó, Nelson Echever, el esposo de Soraya, estaba medio calmadita la pandemia y llegó a Guarne, hermanos. El abrazo, el beso, ese recibimiento que le dieron los hermanos en Guarne. Él me dijo, ahorita sí estoy entendiendo al hermano Ramón. Era uno de los muchos varones que no me habían entendido, porque no habían experimentado esta bendición, este privilegio. Porque a veces nos enseñamos tanto en la comunidad, ya, como cuando un padre o una madre está bien que luche por sus hijos y quiera ver sacar a sus hijos adelante. Pero cuando ese padre, esa madre ayuda a otro niño, a otra niña a salir adelante, hermano, esa bendición es muy especial. Vea, se le eriza uno la piel, hermano. Cuando usted está seguro y segura de que Dios lo tiene para ayudar a otro niño, a otra niña fuera de sus hijos, como decía Mateo, si ser egoísta o tacaño con su tiempo y con un poquito más de usted mismo o de usted misma, hermano, créame que eso se va a convertir en bendición. Yo puedo decir, hermanos, sin ánimo de vanagloriarme, ¿no?, de que soy un siervo de Dios, que si no he servido a 100 jóvenes y a más de 100 niños, es poquito, hermanos. En muchos lugares, aquí en Colombia, en México y en Ecuador. Después de 20 años que conocí a unos chicos más pequeños que Marcos, 14 y 16 años, que les daba clases, venirme, darme un beso, un abrazo y decirme, gracias hermano Ramón por los consejos, las sugerencias que nos diste, por la forma en que lo hiciste. Aquí estamos. Hermano, eso es muy gratificante. Que Diego le predique hoy a sus compañeros y en 20 años digan, Diego, de pronto nunca me reuní donde usted se reúne, pero sí me fue a reunir a Río Negro, otra iglesia que se levantó en tal pueblo, en tal ciudad. Hermano, eso son bendiciones de Dios. Privilegios, hermanos. Ganar almas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo es el más grande privilegio que un hombre y una mujer de Dios puede tener. Pero también es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad porque yo tengo que darle ejemplo. Porque con mi mal ejemplo lo puedo destruir, lo puedo dañar. Por lo tanto, hermanos, por favor, en el nombre de Cristo, animémonos los unos a los otros. No votemos esas bendiciones, esos privilegios de Dios. Tú eres un hombre, tú eres una mujer valiosísimo y valiosísima para el Señor. Sintamos que somos esos hombres y esas mujeres tan valiosos que a Jesucristo no le importó morir allí en una cruz por usted y por mí. No le importó el despojarse. No le importó el saber que le iban a insultar y a maltratar para decirle, aquí estoy yo. Sean como yo. Imítenme a mí, como decía el apóstol Pablo. Imitemos al Señor, o sean imitadores de él, como él lo es de Cristo. Entonces estamos viendo los privilegiados de Dios o las privilegiadas de Dios. Hermanos, entre esas privilegiadas, ahí en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, que es un pasaje muy conocido, también había mujeres
que fueron privilegiadas de Dios. Primero, porque el Señor le sanó espiritual y físicamente. Y segundo, porque le dio un corazón que cada hombre y cada mujer debe tener para con el Señor y para con los siervos del Señor. Ahí en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, narra este gran escritor también, como lo fue Lucas, y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Desde antes, desde mucho antes que los apóstoles iniciaran la iglesia de Cristo allá en Hechos capítulo 2, ellos ya estaban siendo sustentados por otros hermanos, o en este caso, como leemos, por otras mujeres, mujeres valientes, mujeres decididas a honrar a Dios. No importaba que eran casadas o si eran solteras, pero allí estaban queriendo servir al Señor. Ahora imaginémonos un poquito, porque yo sé que no es fácil para un esposo no creyente permitirle que su mujer se vaya por ahí con una manada de hombres. No, ¿cierto? Y cuando somos mal pensados o mal pensadas, como que no. Hermanos, a veces nosotros tratamos de cuidarnos tanto de no ser piedra de tropiezo a alguien, pero hermano, no es en cosas semejantes a estas. El hombre o la mujer siempre va a pensar cosas malas. El que usted y yo no seamos tropiezos es que realmente nos vean diciendo cosas que no son. Pero si yo ando mucho con mis hermanas, como me tocó a mí desde mi juventud, Matius, porque yo invitaba a los jovencitos de mi época y nadie quería hacerlo, le decía a una de las niñas de las jovencitas: hermana, vea que si me acompaña a visitar tal enfermo, si me acompaña a predicar allí, Soraya fue una de las que más me acompañó, y muchas mujeres, hermanos, y gracias a Dios ahí están. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tropieza la gente? Porque me ven predicando y evangelizando con mi hermana menor o con mi hermana mayor, o con mi hermano menor o con mi hermana mayor. No, hermanos, ellos tropiezan porque su mente está en tropezadero, está en contra de la voluntad de Dios. Pero allí tenemos a mujeres que la acompañaban de pueblo y de ciudad en ciudad. Esto no podía ser pie de tropiezo y no puede ser pie de tropiezo. Pero créanme, si hablaron mal de Cristo, un hombre que no engañe su boca, que no diga una palabra indecente, pues hermano, de nosotros hablará. Pero como decía el apóstol Pedro en una de sus cartas, en lo que murmuran de ustedes, derechitos, hermanos, derechitos, con Cristo Jesús, que digan y que hablen lo que quieran decir y hablar, pero hay que seguir adelante. Entonces, una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Acabamos de leer a Marcos 10, donde nos narra esa preciosa historia de hombres sirviendo al Señor, de hombres dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Allá en Hechos capítulo 4, creo que ahora sí vamos a entender un poquito mejor lo que estaba sucediendo. Si alguien quiere después tener en cuenta Juan capítulo 12, allí se habla de unas ofrendas que se recogían y que lamentablemente Juan administraba, y él estaba siempre sustrayendo de ello. No ha faltado, y quizás no faltará un hombre o una mujer, qué sé yo, o hermanos o hermanas que quieran sustraer de las ofrendas, pero nunca se dejaron de hacerlo. Y eso es necesario que usted y yo lo entendamos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios y habla de la administración, está hablando de personas responsables, ¿cierto? Entonces ahí en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, de esta manera lo hacía la iglesia de Cristo en el primer siglo. Decía: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, lo que Mateo hacía énfasis ahorita en la ofrenda. Hermanos, las ofrendas nunca fueron ni serán para enriquecer a ningún ministro de la palabra de Dios. Llámese pastor, llámese anciano, llámese evangelista, llámese predicador, o como este hombre se quiera llamar, porque las pastoras no son aceptadas dentro de lo que el Señor nos manda acá. Entonces, ¿qué sucede? Que estos hombres, estos apóstoles, eran los encargados de ministrar, pero llegó el punto, o a tal punto que tenían tanto para ministrar en lo material, que ellos ahí en el capítulo Hechos de 6 tuvieron que delegar a otros varones para que siguieran en este ministerio. ¿Ya? Entonces, privilegiados, pero también con responsabilidades. Y ellos sabían que su mayor prioridad y su mayor responsabilidad, leámoslo brevemente ahí en Hechos capítulo 6, amado hermano y hermana, que es donde de pronto, no sé mi hermano Wilson si tendrá alguna observación para hacer aquí en lo que voy a comentar enseguida. Dice entonces, después de que hacen esta lesión, dice versículo 4, Hechos 6, versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto de recoger las ofrendas, esto de ministrar a los necesitados era muy necesario y muy importante, pero no tan necesario y tan importante para los ministros, para los predicadores evangelistas, como el perseverar en la oración y estar enseñando la palabra de Dios. Esto les iba a quitar mucho tiempo. No sé cuántas viudas habrían allí en aquella época, pero sabemos que habían muchas. ¿Ya? Tanto que eligieron a 7 varones para que se encargaran de esa administración. Entonces, ¿por qué es importante leer el libro de los Hechos? Porque ellos nos enseñan que a grandes problemas, grandes soluciones. No nos podemos quedar con los problemas, hay que buscar solución, y fue lo que hicieron los apóstoles. Entonces, somos los privilegiados de Dios, y como privilegiados de Dios debemos de tratar con amor y con respeto de organizar las cosas para que marchen de acuerdo a la voluntad de Dios, que no sea mi capricho ni el capricho de ningún hermano o hermana, y perdónenme si suena feo esta expresión. No sé si mi hermano tenga algún comentario a hacer al respecto, o vamos bien. Sí, mi hermano. De Sí, hecho, hermano. me gusta mucho, mi hermano, cuando hablas acerca de esa parte. O sea, yo siento que nosotros nos perdemos todos estos privilegios y todo por miedo. Ajá. Y porque no tenemos unas convicciones totalmente claras. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, hay algo muy bonito que me parece acá en Filipenses, yo quiero que me acompañen a Filipenses. Jesús les dice, Él los manda de 2 en 2 y les dice, no lleven absolutamente nada, y a la casa que ustedes vayan, si se les roba la paz, esa paz se les devolverá. Y nosotros aún no hemos entendido que Dios nos dice en su palabra que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, independiente de nuestras dificultades. Y cuando nosotros vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, vamos a leerlo desde el 6. Permítanme, yo los leo para que de pronto no se desconcentren. No se preocupen por nada, les está diciendo el apóstol Pablo. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y en el versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, tenemos una cantidad de promesas, pero muchas veces los miedos. De hecho, me gusta mucho el mensaje que está dando mi hermano Ramón, porque los miedos nos limitan a recibir estos privilegios y estas grandes bendiciones. Mi hermano Ramón. Amén. Entonces, hasta allí, amado hermano y hermana, quiero que tengamos en cuenta que hay muchas cosas importantes. En el mundo en que vivimos, es importante la salud, el vestido, ¿cierto? El trabajo, todo eso es importante y es necesario. Pero dentro de estas cosas importantes y necesarias, no podemos descuidar
nuestra vida espiritual. Hay que alimentarnos espiritualmente, hay que vestirnos espiritualmente, hay que llenarnos de ese amor y de esa gracia del Espíritu Santo. No podemos dejar a un lado sus privilegios. Entonces, como no terminó el mensaje hoy, hermano Wilson, No, mi hermano. ¿vamos a seguir dentro de 8 días? Sí, claro que Porque sí, claro, quiero no, claro que darle sí, un mi hermano. punto Claro, bonito a esto claro que por sí, lo mi que hermano. Matthew dijo y para que mi hermano Diego también diferencie entre esos obreros de Dios aquí, bíblicamente hablando, y entre aquellos que dicen ser obreros de Dios, pero están por otras razones diferentes a las que Dios escogió a sus apóstoles. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios les bendiga, que tengan una linda mañana, un resto de mañana muy hermosa, y que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos con una palabra de oración y vamos a dejar que estas palabras que hemos visto comiencen a trabajar en mí. Ya, y comencemos a orar para que nuestros hijos y nuestras hijas también sean esos hombres y mujeres obreros y obreras de Dios. Hermanos, crean, Dios no les va a faltar con lo necesario. El problema es que a veces tenemos que tener más de lo necesario, quizás para lucirnos un poco, no lo sé. Pero hermanos, Dios siempre nos ha dado más que lo necesario. Vamos entonces a orar. Les invito a los que quieran y puedan ponerse de pie. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre amado Señor, muchas gracias te damos porque realmente somos tus privilegiados, Padre. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, a través de la predicación del Evangelio, porque pusiste en nuestros oídos esa fe por el oír y el oír tu palabra. Y aquí estamos, Padre, para decirte que te amamos, Señor, que queremos alabarte y bendecirte, Padre, Señor, con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, pero especialmente, bendito Dios, a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte, Señor, en cada momento y en cada lugar donde tú nos tengas, Padre. Ayúdanos a enseñarle a las personas que ellos también pueden recibir toda bendición espiritual, Padre. Señor, que solamente deben de tratar de obedecerte y seguir este camino, Padre, para que tu espíritu entre en ellos y pueda forjarlo, Señor, dentro de sus corazones, dentro de sus almas, Señor, dentro de sus mentes, hacer como tu Hijo amado Jesús, a quien le demos nuestra vida y nuestra salvación, Padre amado. Bendice a tu iglesia, bendice este pueblo, Señor, por el cual seguiremos orando, Padre, día y noche, Señor, y repartiendo estos volantes o esta literatura, tratando de llamar su atención a ti, Padre amado. Señor, bendice las almas que en esta mañana han recibido el tratado y bendice las que no lo quisieron recibir, Señor. Ellos y ellas necesitan de ti, de tu perdón y de tu misericordia, Padre. Permítele, Señor, recibir el privilegio de ser una hija y un hijo de Dios, una hija y un hijo de Dios en obediencia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Nuevamente te doy por tu iglesia reunida en esta mañana y especialmente te entrego, Señor, sus vidas y nuestras vidas. Mi vida, Señor, la vida, Señor, de estos niños y de estas niñas, de mis hijas, de mis nietas y de todos nuestros familiares y amigos, Padre, los ponemos delante de ti, Señor. Gracias por la visita de Fabio. Señor, bendícele a él, a su esposa, a este hogar, Padre Santo, para que sean llenos de tu amor, de tu conocimiento y que tu espíritu pose sobre sus hogares, sobre sus mentes y corazones. Señor, vamos a salir de aquí hinchados de ti, llenos de esa conciencia, Señor, que tú nos das. Padre, por favor, síguenos cuidando y protegiendo espiritual y físicamente de todas estas cosas malas que hay en el mundo, Señor. Te entregamos nuevamente nuestras vidas y te damos gracias en Cristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano, regáleme 2 minuticos. Gracias, hermano.